Bienvenidos a Con el Diario de Lunes, un podcast de historia y política, conducido por Jeremías González, Rodrigo Gómez y Nicolás Godoy. Podés encontrarnos en Instagram, Spotify y YouTube. Buenos días, Emilio, ¿cómo estás? ¿Cómo andan los profes? Buen día, Emilio, ¿cómo le va? Era bien, contento de la vida. Hoy estaba recordando solo, ¿no? El diario de Irigoyen. Justamente lo que dijo ayer Bernie me hizo tanta gracia que conté una pequeña columna sobre el diario de Irigoyen, tan mentado y tan mito urbano, ¿no? Pero se usa mucho en política. O sea que al pobre Alberto le están haciendo 5 diarios de Irigoyen por día. Se están matando los muchachos. Sí, impresionante. Tema del día para ustedes dos. Bueno, hoy inauguramos una nueva sección que Leí se llama... algo de las frases, ¿no? Sí, frases. ¿Es veraz la frase esa de Samaura? Sí. ¿Es veraz de él? Es veraz. Ahí ya voy con la cita puntual, pero bueno, quería comentar que esta sección es inspirada de un canal de psicoanálisis, de divulgación de psicoanálisis que se llama Asociación Libre. Bueno, para no decir que es una idea original nuestra, ni mucho menos, realmente nos inspiramos en este otro divulgador de ciencias sociales, en su caso psicoanálisis, para llevarlo al plano de la historia, de la perspectiva histórica. Precioso. Con Fernando Rosa hacíamos algo parecido antaño, que era citar una frase absolutamente sonsa, invocando a algún sabio delante de él. Entonces, por ejemplo, siempre que yo veo Paró, ¿quién lo dijo? Sócrates un día. Y con eso hacíamos columnas espantosas, él buena, yo mala, pero siempre con frases muy absurdas, invocando pensadores inexistentes, como por ejemplo el autodidacta humano Ramón Bautista Ortega. Ese era proveedor de grandes frases, Ramón Bautista Ortega. Por ejemplo, yo tengo fe, cosa como esa, ¿no? La felicidad, jajajaja, gran frase que permitiría buenas columnas. Me han traído a Saramago, ya cambia la historia. Bueno, y la idea es que esta frase ocupe el lugar de disparador de un debate. Ajá. Bueno, paso a leer la frase. Ajá. Hay un dicho que es tan común como falso. El pasado está, creemos. Pero el pasado no pasa nunca. Si hay algo que no pasa, es el pasado. El pasado está siempre. Somos memorias de nosotros mismos y de los demás. En este sentido, somos de papel. Somos papel donde se escribe todo lo que sucede ante nosotros. Somos la memoria que tenemos. Esta frase viene de una intervención de José Saramago en una jornada que se denominó Una Semana con Saramago. Era un evento que se realizó en la Universidad de Granada del 18 al 22 de abril de 2005 en su honor. Bueno, Salem, ¿qué opinión te merece esta frase? ¿Querés arrancar el debate? Bueno, primero que nada, me parece que la frase en cierto sentido es muy acertada. Primero porque si digo no, pienso que la frase está mal, me quedo sin laburo, de entrada. No, pues tranquilo, eso sí, no. Es más, me encantaría que estuvieran en desacuerdo. Claro, o sea, vamos, con Nico solemos Salem, yo estoy en desacuerdo conmigo mismo, imagínate. Lo lindo que es eso. O sea, estar en desacuerdo es una premisa fenomenal acá. Pero en caso de esta frase me parece que como historiador, si estuviéramos en desacuerdo, está complicado, ¿no? Sí. Y si el mundo piensa, estaría bastante complicado. Ajá. Pero con Nico tenemos cierta tendencia a estar en desacuerdo muchas veces. Perfecto. Pero ya entrando en el debate, sí me parece interesante ver como esta idea que el pasado siempre está con nosotros, en el sentido de que, a mi juicio, dejando de lado capaz lo disciplinar y lo metodológico, como que el pasado siempre nos va marcando nuestras acciones. Como que en cierto sentido, aunque las cosas pasen y capaz no tengan la intensidad tanto emocional como en el momento, sí va a ser algo que va a estar presente en nosotros y va a ir marcando nuestras decisiones. Me parece que en ese sentido es la función de la historia, que es, por ejemplo, cuando uno es chico siempre quiere meter el dedo en el enchufe. Y por suerte tenemos la mayoría de las veces nuestros padres que nos enseñan que no se tiene que meter el dedo en el enchufe. O un disyuntor que te salva de la patada. Está bien. O a veces ligas la patada. A veces la patada. Y entonces como que eso está con nosotros y eso nos hace reflexionar. Y me parece que en la historia pasa eso. Nuestro pasado como nación, como personas, como provincia, está con nosotros y en muchas veces orienta a las decisiones que vamos tomando. Me parece que lo podemos ver, por ejemplo, con esta cuestión del conflicto docente. Los docentes están
luchando por un derecho, luchando por su dignidad laboral, y a su vez están reivindicando un pasado de lucha, un pasado de buscar que sus condiciones estén mejor. No sé, Nico, ¿qué pensás vos un poco? Sí, pienso por ahí voy más por el lado de la memoria, ¿no? Porque la memoria tiene que ver, hablando de memoria colectiva, que pasa también a ser parte de la memoria individual, de muchas memorias individuales, cómo tiene una función tan patente, tan fuerte, funciona incluso como una guía, como una ordenadora a la hora de pensar, de analizar, de tomar decisiones para el ciudadano común. Por ejemplo, cuándo va a votar en una elección, cuándo va a elegir a su representante. Me parece que esta idea también de que el pasado nunca pasa se puede asociar a la idea en historia de la continuidad, algo que en su momento, podemos decir, surgió, que puede ser un conflicto, una práctica, una creencia que todavía sobrevive y sobrevive a muchas generaciones. Yo creo que, por ejemplo, el tema de la memoria y del pasado juega también roles generacionales en su momento. Después de la crisis del 2001 era muy difícil ver que el radicalismo, pensando en un caso, en un ejemplo concreto, sea una fuerza electoral con potencia, porque estaba muy patente el recuerdo de la crisis del 2001, también estaba el recuerdo de la hiperinflación con Alfonsín y demás, que también eso era una disputa con, o si se quiere, con otras partes de esa memoria, de ese pasado colectivo, como, bueno, la vuelta a la democracia, el juicio de las juntas. Tenemos diferentes recuerdos que se van superponiendo, que van a actuar dependiendo quién, o sea, dependiendo qué tipo de recuerdo, qué tipo de memoria se imponga a la hora de tomar nuestras decisiones y pensar el presente, ¿no? Y qué deseo de muchos espacios de que el pasado pase, porque pienso en el kirchnerismo cuando habla de derechos humanos, hablando de que nunca se hizo absolutamente nada por los derechos humanos. Y ahí vemos que hay un pasado que sí que está, hay un pasado que enjuició a las juntas militares, un pasado que creó la CONADEP, un pasado que investigó, un pasado que enjuició, pero para ciertos sectores tratan de que ese pasado no esté, y ahí es donde entra en juego la memoria, y hay muchas generaciones que creen que, bueno, que lo que se empezó a hacer por los derechos humanos y en contra de los que ejercieron el terrorismo de Estado fue, no sé, bajar un cuadro. Me gusta esto que dijo Nico, de también ver a la memoria también un poco que como está en nosotros y con nosotros, también en un sentido de disputa. Esto que agregó Nico me parece interesante agregarlo un poquito a la frase, echarlo un poquito, de ver que ese pasado, esa memoria está con nosotros, pero está con nosotros también por una cuestión de disputa, de bueno, ¿cuál es la verdadera memoria? ¿Cuál es la memoria que se tiene que recordar y cuál es la memoria que no tiene que estar? Y ahí me parece que también nuestra función, como si se quiere una función social del historiador, puede tener una importancia muy grande. Obviamente amparado con cierta objetividad y rigor científico, pero también un sentido de compromiso social, de bueno, queremos que la memoria esté por esto, investigamos el pasado desde el presente con un objetivo. Me parece que eso también de ver al pasado como un terreno de disputa y como un terreno en donde se van a enfrentar intereses y puntos de vista es también muy interesante de verlo en la frase. O sea, el pasado está presente en nosotros porque nos peleamos por el pasado, y el pasado está presente en nosotros porque lleva a que grupos se enfrenten o reivindiquen o mantengan ciertos elementos de ese pasado. No, sin dudas. Entonces, bueno, tenemos pasado de memoria y entendemos que, bueno, para ir dando algunas pautas de confluencia, de acuerdo, decimos, bueno, el pasado no pasa, el pasado hay continuidades, pero hay cosas que sí quedan también en el tiempo. Hay prácticas, hay creencias, hay estilos que quedan desterrados. Eso vendrían a ser las conocidas rupturas, ¿no?
¿Qué pensás al respecto? ¿Qué ejemplo nos podés traer de una ruptura, un pasado que ya pasó, podemos decir? Un pasado que ya pasó. Creo que en cierto sentido un pasado que ya pasó en algunos sectores, me parece que es interesante ver, por ejemplo, en la cuestión de derechos, creo que gente de bastante edad verá la idea de, por ejemplo, de sus abuelos que fueron casados por sus padres. Siento que al menos en la Argentina, creo que hoy en día, al menos en muchos sectores, es algo que ya no pasa. Hay otros sectores en donde sí. Pienso en eso, en una cuestión de derechos. Después también creo que hay cuestiones, si se quiere, más superfluas que pueden pasar. No sé, Emilio, si tendrá alguna moda de antes que hoy en día está dejada de lado. Dos cosas de la memoria y el por qué el pasado no pasa del todo. A ver, corríjanme ustedes dos, profesores. ¿Por qué el miedo a la oscuridad? Porque la oscuridad en la prehistoria era un sinónimo de peligro. Claro. Hoy estamos lejos de la prehistoria, tenemos herramientas, sabemos que acá en la ciudad no hay tigres ni leones, pero a la gente todavía la oscuridad no le gusta mucho. Y la otra es, después del retorno de la democracia, durante mucho tiempo aquellos que habíamos vivido la dictadura completa, un uniforme en la calle nos ponía un poco tensos, no importaba de qué fuera. Y es necesario todavía mucho tiempo hasta que uno se amigue y reacostumbre a los uniformes en la calle sin tenerles temor. Pero los que durante aquellos años de plomo sabían que un tipo en la calle con uniforme era un lío inminente, en plena democracia veíamos y los pelos de punta. Bueno, eso también es memoria. Un pasado que no pasó. Exactamente, los dos son el miedo a la oscuridad, una cosa arcaica como la propia humanidad, y el otro, lo militar de hace 30 años. O sea que el pasado queda siempre, todo queda guardadito y en algún momento sale, aflora, motivado por alguna emoción, por algún disparador como una frase de Saramago, o por un momento de radio en la mañana, pero algo nos trae de nuevo todos los fantasmas y hasta las flores, si hace falta, ¿no? Me encantó tu ejemplo, Emilio, porque trajiste a colación diferentes tiempos. En la historia nos habla de tiempos largos, medianos y cortos, y bueno, nos trajiste a cada uno de siglos y siglos, como el miedo a la oscuridad, y todo lo que eso representa y las diferentes interpretaciones que también se le pueden agregar, como el hecho de la violencia ejercida por las Fuerzas Armadas en el país, algo más reciente podríamos decir, pero que sigue completamente patente en la memoria de los argentinos, en el presente de los argentinos. Todavía. Vos hablabas de esta cuestión de que hay cosas que pasan, cosas que quedan en la memoria. ¿Quién elige qué queda y qué no en la memoria? Qué buena pregunta. Me parece que son cuestiones colectivas. Pienso en, por ejemplo, la tolerancia de la sociedad hacia la violencia política. Sacarle la connotación actual, política y demás, en la memoria en general, como le está planteando, ¿qué queda? Y para mí es el instinto de supervivencia. Va a quedar guardado en la memoria, porque una mente fresca, clara, completa va a guardar. Ahora, ¿cuándo revitalizarlo? Tu propio instinto de supervivencia, me pareciera a mí, por usar un ejemplo absolutamente errático como es este, ¿no? Pero va a volver a la memoria, lo vas a traer a la actualidad recordándolo porque lo fuiste a buscar o porque algo te desencadenó eso. Me parece que por ahí pasa la historia. Sin duda, pero hay sectores que quieren que determinado tipo de memoria predomine por sobre el otro, que se ven plasmados a través de las currículas escolares, los medios de comunicación, pero bueno, yo creo que también hay parte de la sociedad, yo creo que sobre todo es el cansancio muchas veces de decir, esto tiene que quedar en el pasado, ya no lo toleramos más, aunque vuelva al presente, es rechazado. Hay un buen ejemplo visible acá cerca, en Oberá. Hay un montón de gente hoy en Oberá que no quiere que se hable mucho de la masacre de Oberá, un tema que ustedes conocen, lo han leído bien. Y fíjate que hay mucho obereño que no toquemos ese tema, fíjate que es un tema muy serio, y ese es cercano, ¿no? Pero eso sí es un mecanismo de defensa social en todo caso, más que personal. Sí, una resistencia de identidades, de sectores o de pueblos, podemos decir, de
de que no quieren estar Comunidades. asociados a ese tipo de acontecimientos. Otra cosa que... Culpa. Que digamos todo de la humanidad. También. Una cosa que se me viene a la cabeza ahora con respecto a esto de que el pasado ya pasó, yo creo que hace 5 años atrás pensábamos que, por ejemplo, el menemismo, la experiencia del gobierno de Menem había sido una experiencia que repudiada por el gran arco de la sociedad argentina, una experiencia Hoy lo extrañan. que nadie quería repetir, que todos condenábamos, que había un consenso al respecto de esa memoria. Y hoy estamos viendo a diferentes actores políticos reivindicándolo, y ya no necesariamente los sectores más extremistas de derecha como Milei y demás, sino como el expresidente Macri diciendo que hay que reivindicar No están tan o que hay que lejos. ser más reivindicado. Mi inocente querido amigo, no están tan lejos. A eso, Nico, no entra un poco, a eso iba un poco mi pregunta, ¿quién decide qué queda en la memoria? A eso voy. ¿No sería que muchas veces entra en esta cuestión de decir, bueno, estamos en un presente que no nos gusta, que nos va mal, entonces como que del pasado nos acordamos lo bueno? En cambio, cuando el presente es bueno, es acorde a ciertos intereses, ese pasado diferente es malo. Pienso también en muchos sectores que, a mi juicio, capaz nublados por eso, tienen cierta tendencia, repudiable desde mi idea, de reivindicar la dictadura. No pasa un poco, por eso te preguntaba quién decide qué queda en la memoria. ¿No pasa que cuando ese pasado, en cierto sentido, es opuesto al presente, entra un poco el termómetro social? Sí, sin duda, o sea, es un espacio de conflicto, es un espacio de luchas, y desde el presente vamos rescatando esa memoria, ese pasado. Yo pienso un poco en lo que es hoy en día el Partido Radical y la participación de las mujeres. Yo creo que hace 10, 15 años atrás nadie reivindicaba a Florentina Gómez Miranda, o por lo menos no era alguien de las más reconocidas, y hoy vos vas a cualquier comité, hay un cuadro de ella, los diferentes comités provinciales, nacionales, la reivindican, sus frases, o reivindican también el progresismo del radicalismo cuando plantean, por ejemplo, en el gobierno de Alfonsín, la ley de divorcio vincular, la ley de patria potestad compartida. O sea, desde el presente, en nuestras luchas del presente, vamos al pasado muchas veces a buscar, bueno, a ver, desde mi identidad, ¿dónde hay un antecedente que legitime que realmente estoy en una fuerza política acorde a tal cuestión? Para que quede un poco en esta cuestión que se estuvo hablando bastante, a mí me gusta a veces desglosar las frases. Y me quedo con el presente. Hay un dicho que es tan común. Eso cuando la frase inicia, creo que es lo interesante de verlo ahora. Tan común como falso. Tan común como falso. A mí me gusta quedarme con la parte de es tan común. Hoy en día hay mucha gente que quiere que el pasado quede en el pasado. Y es un poco lo que estuvimos hablando. Un poco por miedo, un poco por vergüenza, un poco por culpa. Entonces me parece que a veces también como desafío es hablemos del pasado. Obviamente tengo ganas de comer y tengo ganas de laburar, pero hablemos del pasado verdaderamente. Hablemos desde un sentido de que podamos hablar y podamos reflexionar sobre ese pasado. Porque lamentablemente lo que no se habla es lo que no se puede reflexionar. Cuando no se habla de algo es que ese algo puede acrecentar esa figura de sombra. Viene la frase, los pueblos que olvidan su pasado se condenan a repetirlos. ¿Quién lo dijo eso? Esa es una frase que está ahí, que se le atribuye a mucha gente, nadie sabe eso. ¿No? Lo podemos atribuir al pensador tucumano. Al pensador tucumano. Me encantó que hayan venido, chicos, que pasen lindo, buena semana para ustedes. Gracias, muchísimas gracias, Emilio. El Héroe Lunes hoy con Saramago. Esto fue Con el Diario del Lunes. Gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales: Instagram, Spotify y YouTube.